Ya. Entonces, hoy día vamos a ver, continuar a ver la función de variable real. Vamos a empezar primero a ver lo que es técnicas de graficación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, hay cada ejercicios en el cual te mezclan diversas técnicas. Tienes que hacer alargar, desplazar, rotar, etcétera. Hay ejercicios que sí hacen eso. Bueno, entonces primero empezamos viendo los desplazamientos. Entonces, algo que quiero que vean aquí es bueno ver diferenciar cuando es desplazamientos verticales o cuando son desplazamientos, bueno, este es horizontal y cuando son desplazamientos verticales. Entonces hay que aprender a diferenciar bien eso. Entonces, si me dan una función, una regla de correspondencia f, y siendo c positivo, en este caso c siempre es positivo, se pueden generar las siguientes funciones. Miren, cuando c está sumándole al argumento, es decir, a x, cuando c está sumándose al argumento dentro de la función, entonces la gráfica se desplaza a la izquierda, por ejemplo, ya que c es positivo. No olvidemos que c es positivo. Si en cambio el resto c se desplaza hacia la derecha, dentro de la función. Entonces, dentro de la función, me refiero, por ejemplo, si f de x es igual a x al cubo, entonces f de x menos 3 sería x menos 3 al cubo. Entonces, con eso me refiero dentro de la función. Si yo digo que f de x, la función es raíz de x, entonces f de d más 1, por ejemplo, f de x más 1, sería igual a raíz de x más 1. Entonces, con eso me refiero dentro de la función. O sea, dentro del argumento, dentro del cubo en este caso, dentro de la raíz en este caso. Entonces, esos son los desplazamientos horizontales. Si C es positivo, es hacia la izquierda, C unidades, y si C es negativo, hacia la derecha, C unidades. Entonces, ahora, si la C, lo que estoy sumando está fuera de la función, entonces es hacia arriba, si está sumando, y si estoy restando, es hacia abajo. Entonces, con fuera de la función, por ejemplo, con fuera de la función me refiero a las mismas funciones, a esta f de x, por ejemplo. Aquí le voy a poner mejor otro nombre para diferenciarlas. Le voy a poner g de x y g de x. G de x y g de x. Entonces, si por ejemplo ahora yo tengo a este x al cubo, yo le sumo 3, mejor dicho, le restamos el 3 nuevamente como de arriba. Entonces eso quiere decir que es x al cubo menos 3. Entonces, si ven que hay diferencia entre aplicar en el argumento, dentro de la función, y aplicarlo fuera de la función. Entonces, en este caso se desplazará 3 hacia la derecha, la cúbica. Bueno, pues aquí tengo aquí cuadrado, aquí debe ser cubo. La cúbica se desplazará 3 unidades. Y acá serán 3 para abajo. Lo mismo acá arriba con g de x. Puedo decir, por ejemplo, g de x menos 4. Sería raíz de x menos 4. En este caso se desplazará 4 hacia abajo. Está fuera del argumento. Entonces esos son los desplazamientos. Pueden ser en todos sentidos. Por ejemplo, miren esta función. Si se dan cuenta es una cuadrática de la forma canónica. Recordamos que de la forma canónica decíamos que el vértice era 2, menos 1. Por ejemplo, el vértice de esta de aquí es 2, menos 1. ¿Por qué ese es el vértice? Porque empezamos con la función inicial, que sería la cuadrática. La cuadrática tiene su vértice en el origen, sería esta de aquí, x al cuadrado. Entonces, vemos que estamos restando 2 dentro del argumento, dentro de la función. Entonces, eso quiere decir que, debido a la segunda, la gráfica debe moverse 2 unidades hacia la derecha. Entonces, aquí pueden ver, está la inicial, con el menos 2, se mueve 2 unidades hacia la derecha, igualita tal y como está, toda la función. Entonces, por ejemplo, aquí puse 3 puntos guías, que serían el vértice, 1,1 y menos 1,1, y ven cómo se mueven 2 unidades hacia la derecha, cuando el resto es menos 2, y luego el menos 1,
que está fuera de la función, lo que hace es desplazarla hacia abajo. Entonces hace que la gráfica, que estaba rojo, estaba en rojito aquí, baje una unidad. Y finalmente te queda el vértice donde debería estar, en el punto 2, -1. Y bueno, estos dos puntos de apoyo terminan siendo los ceros de la función. Entonces, ¿hasta hay alguna pregunta con respecto a los desplazamientos? Entonces, lo difícil aquí es ver si es dentro del argumento o fuera del argumento. Y de ahí lo voy moviendo. Me doy cuenta también que, por ejemplo, si sumo C es hacia la izquierda, dentro del argumento. Si sumo C fuera del argumento, es hacia arriba. Y si resto C, hacia la derecha. Y si resto C fuera, hacia abajo. ¿Si alguien tiene una pregunta? Profe, que si afecta directamente a X es hacia la izquierda o a la derecha, y si Claro, afecta a toda la función es de arriba hacia abajo. claro, Sí, exactamente. ah, Sí, sí, ya. exactamente. O sea, si afecta directamente a X, a donde esté la X, al ladito dentro de la función, hacia izquierda o hacia la derecha. Y si está afuera, como dijiste, afecta a toda la función, entonces es hacia arriba y hacia abajo. Está bien, correcto. Ya, esos son los desplazamientos. Ya, por ejemplo, aquí nos dan información acerca de esto. Podemos ver las intersecciones, ya que lo que vimos la vez pasada, intersecciones con el eje X, con el eje Y, el dominio son todos los reales porque es una cuadrática, el rango, como vimos, es desde el vértice, -1 hacia arriba, no es inyectiva, no es par, estrictamente decreciente hasta el vértice en X, y estrictamente creciente desde el vértice hacia arriba, y es acotada inferiormente porque tiene un mínimo. Ahora, tenemos las reflexiones. Van a ver que todo esto de aquí que vimos que adentro de la función o fuera de la función se repite para todos los tipos, lo que vamos a hacer. Y siempre se va a dar que si es adentro, entonces de alguna manera tenemos que fijarnos en el eje X, por eso aquí movemos izquierda o derecha. Y si es afuera, debemos fijarnos en el eje Y, por eso movemos de arriba hacia abajo. Entonces lo mismo aplica a las reflexiones. Entonces, ahora en este caso digamos que nos dan una función f. Y nos piden obtener la siguiente gráfica. Primero, f de menos x. Entonces se dan cuenta que lo único que cambia ahora es este menos que está multiplicando la x. Y está multiplicando a la x dentro de la función, al argumento. Entonces, en ese caso, la gráfica se refleja, como vimos en el ejercicio del control de lectura, 180 grados en el eje respecto al eje Y. O sea, da como una vuelta con respecto al eje Y. En mi vida había escuchado esos nombres para las reflexiones, Germán. Así que no sabría decirte si sí o no. Entonces, este sería el menos x en el eje Y. Y en cambio, si el menos está fuera de la función, o sea, afectando a toda la función, entonces es con respecto al eje x que das. Entonces, si está afectando a la x, eje Y, y si está afectando afuera de la función, o sea, a toda la función, mejor dicho de esa manera, toda la función, entonces es con respecto al eje x. Por ejemplo, nos dan la siguiente gráfica, mejor dicho, nos dan la siguiente regla de correspondencia. Con esa regla de correspondencia yo hago la gráfica. Para los menores que -1, debo graficar una parábola. Entre -1 y 2, una línea horizontal, evaluada en -1. Y para los x mayores que 2, una recta. Entonces aquí la cuadrática es abierto, aquí cerrado, cerrado, y aquí es abierto nuevamente. Entonces me piden hallar las dos funciones, f de menos x y menos f de x. Entonces esto es bastante sencillo porque no hay que ver, o sea, ya te dicen básicamente lo que hay que hacer. Sabes que aquí
ya tienes que reflejarlo con respecto al eje Y. Entonces, básicamente, en la primera, lo único que hará es rotar por completamente con respecto al eje Y. Entonces, esto que está aquí va a pasar hacia la izquierda y esto hacia la derecha. Y acá es con respecto al eje X que va a rotar. Entonces, nos va a quedar las siguientes gráficas. Como pueden ver, esta es la original. Esta es f de x en ambos casos. Entonces, cuando el menos está afectando la x, entonces lo que se hace es rotarla con respecto al eje y. Entonces, esta parte, todo lo que estaba aquí, pasa al lado derecho. Y todo lo que estaba acá, en el lado derecho, pasa al lado izquierdo. Y en cambio, cuando afecta, aquí está mal, aquí es menos f de x. Cuando afecta a la función, entonces lo que hacemos es lo que está arriba del eje x, pasa abajo. Y esto pasa acá arriba. Entonces son rotaciones. ¿Ya? Y bueno, si está dentro es de manera, se rota con respecto al eje Y. Si está fuera al menos, rota con respecto al eje X. Bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor la pueden hacer. Entonces, esas son respecto a las rotaciones. Ahora, ya, dejémoslo. Entonces, solo por ejemplo, digamos que este es f de x. Y si yo digo que esto es igual a menos x al cuadrado, pongámosles menos 1. ¿Cómo se vería su rotación, su f de menos x? Pues literalmente lo único que hago es en vez de x pongo menos x. Entonces sería esto de aquí. Por ejemplo, esta sería la regla de correspondencia de la función rotada con respecto al eje y. Y cómo se vería mejor dicho, menos f de x. El menos afecta a toda la función. Entonces sería algo así. X menos 2 al cuadrado más 1. Entonces, por ejemplo, ahí ya sería un poquito más difícil de ver cuál de los dos casos estoy tratando. Pero algo así se vería. O sea, el menos afecta únicamente a la x dentro de la función. Y se dan cuenta que solo la x, no es que afecta al 2. El 2 está normal. Al 2 no le afecta nada, es solo a la x. En cambio, el menos fuera de la función afecta a toda la función, a toda la regla de correspondencia de la función. A tanto al x menos 2 como al menos 1, que lo haría más 1, por ejemplo. Ya, entonces esas son las reflexiones. También tenemos las compresiones o alargamientos. Entonces, dado f, la gráfica de f, podemos generar las siguientes funciones. Primero, si k, bueno, primero definimos k, es un valor entre 0 y 1. Mejor dicho, sea una nueva función dada por k por f de x. Entonces, si k es entre 0 y 1, la gráfica se comprime verticalmente. Es decir, la gráfica con compresión verticalmente, me refiero a que como que se aplasta hacia el eje x. Entonces, con compresión verticalmente, quiere decir como que la aplasto hacia el eje x. Y con k mayor que 1 se evidencia un alargamiento vertical, quiere decir lo contrario. Es decir, que como que la estiro hacia el infinito en ambos lados. Entonces, esta es la compresión vertical y este es el alargamiento vertical. Ahora, si k está multiplicando la x dentro de la función, entonces es al revés. Es comprimida cuando k es mayor que 1. Cuando k es mayor que 1, voy a poner aquí. K entre 0 y 1. Y acá pongámosle al revés. Aquí pongámosle k mayor que 1. Pero ahora
cuando está dentro de la función es al revés. Digamos que esos son los ejes. Entonces, esto de aquí es comprimido hacia el eje Y si K es mayor que 1. Y es alargado hacia el infinito en ambos lados si K es entre 0 y 1. Entonces esto es cuando K está dentro de la función multiplicando la X. Y acá es cuando K está fuera de la función afectando a toda la función. Entonces como que se cambian lo que se... ah, imagino. Es un poco confuso eso de aquí porque como que es O diferente para sea, ambos. sí, por lo que es difícil de identificar, o sea, en un ejercicio. Ujú, sí, lo Ahí no entiendo, sabía la verdad. cómo identificarlo. Cuando me identificarlo. O sea, que es como les digo, esto es lo difícil, te lo puede servir, pero lo bueno es que te puede servir para todo, creo, cuando ya identificas una. Porque ya aprendes a identificar que, bueno, este alargamiento está multiplicando toda la función. Y eso te sirve para todo, básicamente. Porque sabes que todo está multiplicando toda la función como tal. Sí, multiplicando toda la función. Ajá, O sea, si está afuera, multiplica. Y si está ajá. dentro, divide. Mm, claro, también eso también te puedes aprender, sí. Si está afuera, multiplica. Si está dentro, divide. Como gustes, la verdad. Contarle de que veas que cuando está afuera, como que la largas. Bueno, si K es mayor que 1. Pero si está dentro y K es mayor que 1, la comprimes. Está bien, sí. Se puede ver de esa manera. Pero sí, sí, está bien, está bien. Ya, ahora, por ejemplo, digamos que nos piden hallar de esta función. Primero tendríamos que graficarla. Valor absoluto de X cuando X es mayor que -4 y menor que 6. Y la función escalón de X, -2, si X es menor o igual que -4 o X es mayor o igual que 6. Nos piden graficar estas dos funciones. Primero el 1 medio multiplicando la f de X y luego el 4 multiplicando la X. Entonces sabemos que, por ejemplo, como está multiplicando por fuera, estamos hablando de la primera, y como K es entre 0 y 1, entonces la gráfica se va a comprimir verticalmente. Y acá, como K está multiplicando dentro de la función, y como K es mayor que 1, entonces también se va a comprimir, pero de manera horizontal. Entonces en ambos casos va a ser compresión. Esta es la gráfica original, y esta sería la gráfica original, la que está punteada en rojito. Entonces en ambos casos se va a comprimir. Podemos ver, por ejemplo, todo esto se comprime hacia el eje X. Pueden ver que esto se baja y esto también se baja. Lo mismo acá, pero ahora en este caso es hacia el eje Y, que está siendo comprimida. Ahora, ¿cómo obtengo esos puntos en los cuales se van a comprimir? O sea, esto de aquí, si se dan cuenta, las compresiones lo único que hacen es cambiar la coordenada, bueno, de X o de Y. Entonces, por ejemplo, miren este punto. Este es el punto 6,6. Entonces, si yo quiero ver a dónde va a quedar ese punto, pues debido a que estamos multiplicando por un medio afuera, entonces eso lo que hace es multiplicar por un medio la coordenada en X. Entonces, básicamente, esto de aquí lo que hace es toda mi coordenada en X las divide a la mitad. Entonces, por ejemplo, este 6,6 lo transporta a 6,3. La coordenada en X, en Y mejor dicho, digo, perdón. La coordenada en Y me la divide a la mitad. Y así con cualquier punto. Por ejemplo, si yo veo con coordenada en X igual 4, tengo el punto 4,4 y ese punto se transforma en este punto 4,2 porque la coordenada en Y la divide para 2. Entonces eso hace las compresiones verticales y alargamientos verticales también. Básicamente multiplica la coordenada en Y por el valor de K.
Entonces, por ejemplo, ahora este de acá, este punto que era el menos 2, menos 2, que es el que está aquí, se transforma en el punto menos 2, menos 1. De nuevo, porque divido la coordenada en y, mejor dicho, multiplico la coordenada en y por un medio. Y así se hace con todos los puntos. Ahora, en las compresiones horizontales, digamos de nuevo el punto 6,6, ¿qué pasa ahora con las compresiones? Lo que pasa es como dijo el compañero, ahora se divide la coordenada en x para el número k. Entonces, la coordenada en y no varía. Lo que pasa es que esta coordenada en x se divide para 4. Entonces, el punto se transforma en el punto 6,4,6. Y lo mismo el de acá, por ejemplo. El 6,6, no, este 6, menos 1. Se transforma dividiendo la coordenada en x, 6,4, menos 1. Entonces, por eso se evidencian aquí, cuando k es mayor que 1, se evidencia alargamientos, porque se multiplica la coordenada en y por k. Y acá, porque cuando k es mayor que 1, se evidencia compresión, porque se divide para k la coordenada en x. Entonces, bueno, eso no lo vas a aplicar para todos los puntos, pero ya al menos te da una idea de por dónde te van a caer los puntos. Esto ya sabes que te quedaría en el punto, esto es 1,5, creo. Ajá, 1,5. Entonces sabes que en el punto 1,5,6. Ya puedes dibujar la línea, por ejemplo, para ayudarte al momento de dibujar. ¿Ya? Entonces básicamente eso hacen las compresiones. Te multiplican la coordenada. Cuando es compresión vertical, te multiplica la coordenada en y por k. Cuando es compresión horizontal, te divide la coordenada en x para k. Entonces por eso se cambia eso se comprime con k mayor que 1 en las verticales, pero se alarga con k mayor que 1 en las horizontales. Ya, entonces por ejemplo eso ya es un poquito más matemático, ya no tanto de aprenderse qué es lo que pasa, sino el por qué. ¿Alguna pregunta? No está ahí con respecto a las compresiones. Pueden ver que en ambos casos, por ejemplo en este caso, la coordenada en x no se cambia, solo la de y, que se multiplica por k, y acá la coordenada en y no cambia, solo la de x, que se divide para k, mejor dicho. Entonces, continuando, si no hay más preguntas, tenemos valor absoluto. Entonces, para el valor absoluto, tenemos también igual, f de x, sea una función f de x, entonces podemos obtener las siguientes tres funciones. Primero, f de valor absoluto de x. Este caso lo vimos al inicio bueno, en la prueba, en el control de lectura. ¿Qué es lo que se hace? Se copia de f, x mayor que 0, y eso se repite del otro lado, se refleja al otro lado. Cuando te tienes f de menos valor absoluto de x, en cambio lo que se hace es, se copia lo de f con x menor que 0, y eso se lo refleja del otro lado. O sea, es como que al revés. Aquí se copia lo de la derecha y se refleja hacia la izquierda. Acá se copia lo de la izquierda y se refleja hacia la derecha. En cambio, si el valor absoluto afecta a toda la función, lo que hacemos es lo que está negativo para y, o sea, lo que está debajo de x, de aquí para abajo, se lo copia, se lo refleja en la parte positiva. Entonces se lo refleja en la parte, o sea, cuando afecta a toda la función, yo lo que me fijo es en y, lo negativo, lo pongo positivo. Entonces esos son los tres casos que vamos a tener con valor absoluto. Pueden ver que los dos primeros casos te va a dar una función par porque estamos reflejando. Entonces te va a quedar una función par. Entonces, por ejemplo, me dan esta función f de x, esta gráfica, y me piden hallar las siguientes funciones. F de valor absoluto de x, f de menos valor absoluto de x,
y valor absoluto de f de x. Entonces, como les dije, para la primera, lo que hago es x mayor que 0. Yo digo, bueno, copio x mayor que 0 y lo reflejo. O sea, lo que está en el negativo simplemente lo borro y lo único que hago es reflejar esta parte hacia la izquierda. Para f de menos valor absoluto de x, yo lo que hago es copiar la parte de x negativo y esa la reflejo y el resto lo borro. Y para el valor absoluto de f de x, lo que yo hago es la parte y positiva, la copio normalmente y los y negativos lo reflejo. Nos quedarían estas gráficas. Entonces, como les dije, esto, para f de valor absoluto de x, copio la parte derecha y la reflejo. Copio la parte de la derecha y la reflejo. Para f de menos valor absoluto de x, copio la parte de la izquierda y la reflejo. Por eso te queda esta partecita y reflejada. Y para la parte de valor absoluto de f de x, yo lo que voy a hacer es copiar la parte positiva y las negativas las reflejo. Entonces, atentos aquí. Esto de aquí, estamos tomando positivo en x, es decir, en el eje x, sería desde aquí hasta la derecha. Eso sería lo que copio. Y lo que borro sería desde aquí hacia la izquierda. Pero acá estamos tomando lo positivo en y, es decir, de aquí para arriba. Eso es lo que copio normalmente. Y lo que borro es lo que está aquí abajo. Mejor dicho, lo reflejo, de hecho. Y estas son las gráficas que nos quedan. Entonces, preguntas, por favor, si tienen alguna pregunta. Entonces, esto es lo de valor absoluto. Lo que copias una parte y lo reflejas. Básicamente, es en todas. Des en cuenta que en estos dos casos se pierde la parte que no copias. Pero en el último, no es que se pierde, sino que se refleja hacia la parte positiva. Y esto es de esperarse porque no olvidemos que el valor absoluto siempre es positivo, por eso nos queda esto. Algo que siempre es positivo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar esto de aquí. Vamos a... Allá viene. Vamos a hacer uno del déjeme. Déjeme hacer uno de las tutorías, que es más chévere. A ver, déjeme un ratitito. Ya, por ejemplo, este de aquí. Vamos haciendo el uno de la tutoría. Pero encima no pega. Ya, bueno, entonces, ¿qué debería hacer para la primera? Me dicen que esta es la gráfica de f de x.
¿Qué debería ser para la primera? Reflejar la parte izquierda en la parte derecha. Exactamente. Y la parte derecha simplemente se pierde. Entonces, por ejemplo, tengo que fijarme aquí. Aquí estaría... voy a hacer, no voy a hacer... ustedes tienen que tomar en consideración. Mejor dicho, sí lo tomaré porque es un poquito difícil tampoco. No es tan sencillo. Voy a hacer la gráfica, mejor dicho. Y después tomo en consideración los cortes y todo eso. Entonces, la parte izquierda, la copia normal. Entonces sería algo así. La parte derecha no me interesa. Y copio esta parte reflejada. Y te quedaría algo así. Entonces, debería haber puesto primero aquí el... Bueno, entonces aquí te quedaría menos 5. Aquí, bueno, aquí te queda menos 1.4 parece que es. Y acá te quedaría en menos 4, esta parte mínima. Y creo que es menos 4 menos 5. Ahora, acá, por ejemplo, acá te debería quedar el reflejo. Entonces, por ejemplo, eso te quedaría 1.4. Y acá te quedaría 4 menos 5. Y esa sería la gráfica. Esa sería toda la gráfica en este caso. Para la siguiente, ¿cómo sería? Sería que gira en respecto al eje de la X y sube 1. Exactamente, estás correcto. A ver, déjenme mejor dicho lo que haré. Ya no quiero borrar esto, me perece. Después volver a andar copiando. A ver, entonces, aquí, ya está. Entonces ya vieron la gráfica, o sea, ya lo tienen en mente. Déjenme. Entonces, no, está verde. Entonces lo que haremos es, no, yo sé que se puede hacer así. Chévere. Ya. Entonces, como dijo el compañero, lo que hacemos es la gráfica se hace negativa, o sea, se invierte por completo. Básicamente sería algo así. Este es un poquito, voy a poner de su mismito. No, ¿saben qué? Ya sé lo que haré. Es más fácil. La dibujaré encima. Es mejor, creo. Entonces la dibujaré de rojo. Entonces, por ejemplo, lo que se invierte, entonces ya es el menos X, el menos afuera, lo que hace es invertir con respecto al eje X. Entonces, por ejemplo, voy a coger un punto de inicio, de nuevo aquí, este que es 0,-5, lo haré acá arriba, entonces 0,5. De puntito, se vuelve acá arriba, y ahí yo voy ayudándome. Bajando esto. Los cortes con el eje, algo que tienen que aprender con la práctica es, por ejemplo, que estas reflexiones no afectan los cortes con el eje X, no los cambia. Entonces, por ejemplo, aquí esto se invierte, esto llega hasta el 4, entonces ya me pasé, aquí sería más o menos hasta el 4. Un poquito, no, está en 4 y 5. Por aquí, de nuevo, lo que haces es, no, aquí no afecta. Y aquí está menos 5, hasta 5. Y luego te vas hacia abajo. De nuevo, los cortes con el eje X no afectan. Y lo mismo haces del otro lado. Entonces llega hasta aquí más o menos, abierto. Hasta aquí sería de menos 2. Hasta menos 4. Y luego pasaría por aquí. Bueno, obviamente aquí nomás lo que obtuve es menos f de x. Me falta moverlo 1 para arriba. Entonces, por ejemplo, mover 1 para arriba ya es más sencillo. Simplemente todos los puntos los mueves 1 para arriba.
Entonces quedaría algo así más o menos. Entonces, los cortes se mueven uno para arriba. Aquí es recomendable siempre apoyarte en cortes, en algunos puntos especiales para que se te haga más fácil. Por ejemplo, este puntito se va acá. Entonces sería algo así. Algo así. No muy exacto, pero ya se hace el esfuerzo. Y así algo sería. Entonces 1 para arriba. Y ese sería g de 2 de x. Este valor absoluto, ¿qué es lo que hace? Ese era que todo lo que estaba en el eje de la y negativa subía. Sí, correcto. Está bien. Todo lo que está en el eje de la y negativa subía. Entonces, ajá, es que no quiero borrar porque demora mucho en borrar. Y ya voy a borrar encima de nuevo. Ya, entonces, ya así, como dijo el compañero, todo lo que está en el eje y negativas, o sea, todo esto de aquí para acá abajo, sube. Si te das cuenta, es como que si mezclaras todo lo positivo de la roja, que es menos f de x, y la azul. Entonces, por ejemplo, esto sería de aquí, y luego esta parte de acá, y luego acá, y luego esta parte, y luego esta parte. Ya. Entonces, hasta ahí sería bueno ya. Lo de los desplazamientos, creo que era todo lo más interesante que había de la tutoría con respecto a desplazamientos. Ya. Entonces vamos continuando con la clase mejor para continuar porque igual todavía faltan más o menos. Entonces eso lo dejo para que lo hagan. Ya, ahora vamos con operaciones entre funciones. Como vimos, dadas dos funciones f y g, podemos definir siguientes 4 operaciones. La suma, que no es nada más que sumar ambas funciones. La resta, que no es nada más que restar ambas funciones para todo valor de x. El producto, que no es nada más que multiplicar ambas funciones para todo valor de x. Y la división, que también es dividir para todos los valores. A ver, dividir ambas funciones para todo valor de x, excepto cuando g de x es igual a 0. En todos los casos, los dominios resultantes son los dominios comunes a f y g, pero en f sobre g debo excluir los valores de x tales que hagan que el denominador sea 0. Entonces aquí hay algunas propiedades para funciones pares e impares, siempre que estén definidas. Entonces eso no es tan importante, mejor ahí los dejo para que lo lean. Y poder continuar. Entonces, ahora, ¿cómo saco las funciones? Bueno, aquí está la demostración de por qué la suma es par, la primerita, de una función es par. Pues es bastante fácil, por definición sé que ambas son pares, entonces ambas cumplen esta. Entonces tengo que demostrar, mejor dicho, si sumo ambas, me va a quedar f de x más g de x igual a f de menos x más g de menos x. Y esta sería la definición de suma entre funciones, y esta también sería la definición entre suma entre funciones. Se dan cuenta, la suma entre funciones cumple también la definición de función para, por lo tanto también es para. Algo interesante. Ahora, ¿cómo obtenemos la regla de correspondencia de suma, de resta, de multiplicación o de división? Pues, normalmente, simplemente sumamos los dominios. Sumamos las reglas de correspondencia. Si decimos que f de x es igual a 4x y g de x es igual a x al cuadrado, por ejemplo. En estos casos, el dominio es el mismo, todos los reales. Entonces, la suma simplemente sería la suma de ambas. Y ya está. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer, sumar las reglas de correspondencia. Pero es fácil cuando el dominio es el mismo para todos los reales. Pero ¿qué pasa cuando el dominio difiere en diversos intervalos?
Entonces también voy a sumar las reglas de correspondencia, pero ahora tengo que fijarme qué parte de la regla de correspondencia sumo para cada parte del dominio. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo mejor que podemos hacer es graficar en la recta real todos los dominios y para cada dominio su respectiva regla de correspondencia. Entonces, por ejemplo, este es f de x. Puedo ver que aquí el dominio, no olvidemos que esto quiere decir que x está entre entre 1 y menos 1 por valor absoluto. Y esto quiere decir que x es mayor que 1 o x es menor que menos 1, también por valor absoluto. Entonces esto quiere decir que para x menor que menos 1, vale x. Entonces aquí pongo abierto, cerrado, porque aquí, bueno, abierto hacia el menor que 1 menos 1, vale x. Entre menos 1 y 1, vale 1 menos x. Y para mayores que 1, vale x. Por la regla de correspondencia. Lo mismo hago con f de x. No, aquí es g de x, de hecho. Tengo que corregir eso. Aquí es g de x. Entonces, aquí en cambio me dicen que mayor es igual que 0. Vale x cuadrado. Entonces, todo esto de aquí a la derecha vale x cuadrado. Y de aquí a la izquierda vale x. Vale 1, que digo, la función. Ahora, una vez que ya definí en ambas partes todos los dominios, pues debo sacar todas las intersecciones de los dominios. Entonces, por eso aquí también puse el 0 en el dominio de f de x. Y aquí puse 1 y menos 1 en el dominio de g de x. Porque básicamente el nuevo dominio de las funciones f más g, f menos g, f por g y f sobre g, tengo que tomar en cuenta eso. Yo tengo que como que intersectar todos los dominios. Entonces lo que hago es sacar una nueva recta donde cada uno de estas separación de dominio las copio ahí. Entonces, por ejemplo, copiaré esta y esta. Entonces van a tener ahora 4 dominios distintos. Entonces, el gráfico sobre una nueva recta real y como les dije, copio cada una de las separaciones. Tanto el que está aquí, el de 0 y el de menos 1. Y entonces voy a tener cuatro partecitas. Entonces, para las 4 partes, debo fijarme qué regla de correspondencia de f y qué regla de correspondencia de g voy, bueno, a sumar en este caso. Restar, multiplicar o dividir. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, x mayor que 1. Entonces yo sé que debería sumar x más x cuadrado. Por eso me queda x cuadrado más x. Para el segundo caso, entre 0 y 1, estoy aquí. Entonces yo sé que f de x ya no vale x, ahora vale 1 menos x. Y g de x sigue valiendo x cuadrado, porque estoy en esta partecita. Aquí vale, en todo esto vale x cuadrado. Entonces la suma sería x cuadrado menos x más 1. Y así voy con cada intervalo. Ahora en este intervalo, f sigue valiendo 1 menos x, entre menos 1 y 0, f sigue valiendo 1 menos x, pero g ahora vale 1. Entonces la suma sería 1 menos x más 1, 2 menos x. Y lo último, lo mismo en el final, en el intervalo final, para x menor que menos 1. Entonces en ese caso f vale x y g vale 1. Entonces la suma sería x más 1. Y así se repite básicamente con todas las operaciones, solo que ahora en vez de sumar, resto, multiplico y divido. Ahora, al momento de hacer la división, tengo que fijarme los valores que hacen que g de x sea 0. Tengo que fijarme esos valores que me hacen que g de x sea 0 para sacarlos de la definición. Porque como les dije, eso tengo que quitarlos porque obviamente la división para 0 no existe. Entonces puedo ver que cuando g de x es 0, pues bueno, g de x es 0 cuando x igual a 0. El único valor que hace 0 el g de x. Entonces este valor lo debo sacar del dominio de f sobre g. Por eso ven que aquí
En todos casos no sacan x igual 0. Está incluido. Pero acá no está incluido. Entonces lo sacaron del dominio. Porque no puede ser parte del dominio de f de x. Y esas serían las respuestas. Ya transformada del lenguaje de intervalos al lenguaje de ya definición por partes. Entonces, lo importante aquí es dividir los intervalos de cada función y luego crear una nueva recta donde pones todos los intervalos. O sea, por f pones estos dos y por g pones el que está aquí, copias toditos. Y luego para cada intervalo debes ver bien la definición de f y de g para sumarlas, restarlas, multiplicarlas o dividirlas. Entonces, ¿alguna pregunta? Pregunten si alguno va, por favor. Pregunten, pregunten. Ya, entonces, si no hay preguntas, continúo. Ya, creo que sí. Ya, entonces, por ejemplo, dejamos aquí. Nos piden hallar esta regla de correspondencia. F de x es igual al signo de 2x menos 4 y g de x es igual a mu de 3 más x. Entonces yo aquí lo que haría es sacar f de x usando la definición de signo. Entonces yo sé que signo quedaría 1 cuando 2x menos 4 mayor que 0. Recordemos que el signo es 1 cuando lo que está aquí es positivo. 0 cuando lo que está aquí es 0. Y menos 1 cuando lo que está aquí es menor que 0. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo separar. Resolviendo esta ecuación, me quedaría x mayor que 2. Acá me quedaría x igual a 2. Y acá me quedaría x menor que 2. Entonces esta es la definición de f de x. G de x, en cambio, es la escalón. La escalón recordemos que es 1 cuando 3 más x es mayor que 0. Y 0 cuando 3 más x es menor o igual a 0. Cuando lo que está dentro es positivo, es 1. Cuando lo que está dentro es negativo, o 0, entonces es 0. Entonces aquí puedo ver que g de x será igual a 1 cuando x es mayor que menos 3 y 0 cuando x es menor o igual que menos 3. Entonces ya tengo ambas y me piden hallar la regla de correspondencia de la función 3fx menos 2g de x. Entonces aquí lo que haré es lo siguiente. Yo tengo que graficar. Bueno, ahora primero, antes que nada, voy a modificarlas para que sea 3f de x. Entonces 3f de x, lo único que haré es multiplicar por 3 la regla de correspondencia. Aquí me quedaría 3 en vez de 1 y menos 3 acá. Y ahora quiero obtener 2g de x. Aquí sería por 2. Entonces sería 2 nomás aquí. Entonces lo que haré es dibujar los dominios con sus respectivas reglas de correspondencia, tanto de 3f y de 2g.
Entonces, por ejemplo, yo veo que 3f sería, aquí dibujaría 2, aquí dibujaría menos 2. Nos pongamos un poquito más a la derecha. 2, menos 2. Entonces sé que aquí, para acá, vale 3 la función f. Aquí, no, ¿qué estoy haciendo? No. Aquí vale 2. De aquí para acá, vale 3. Aquí, cuando tenemos un igual, normalmente lo que ponemos es un punto, que indica que aquí tiene otro valor. Aquí vale 0. Y acá a la izquierda, vale menos 3. Para acá, es cuando tenemos aquí menos 3. Obviamente tenemos que tener cuidado poner en orden. Este va aquí 2. Y acá va el 3, por ejemplo. Menos 3 que digo. Entonces, acá vale 2. Y acá vale 0. Entonces ahí hago la suma. Mejor dicho, en este caso es la resta. 3f menos 2e. Entonces lo que hago, como les dije, es copiar cada uno de los intervalos respectivos. O sea, aquí, por ejemplo, sería este y este en el 2 y este que está acá también en el menos 3. Y veo que me van a quedar 3 diferentes intervalos. Bueno, he hecho 4 contando el punto. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el primer intervalo, que son los mayores que 2, veo que 3f vale 3. Entonces sería 3. Y 2g vale 2. Entonces sería 3 más 2. En el puntito, f vale 0. G vale 2. Entonces sería 0 más 2. En este intervalo, entre menos 3 y 2, f vale menos 3. G vale 2. Bueno, 2g vale 2, mejor dicho. Sería menos 3 más 2. Y en el último intervalo, 3f vale menos 3 y g vale 0. Entonces esto sería, finalmente, si tengo espacio acá, no. Entonces la respuesta, aquí la va a poner, sería 3 más 2, 5. Para los x mayores que 2. 0 más 2, 2. Para los x igual a 2. Este de aquí sería menos 3 más 2, menos 1. Para los x mayores que 3, no, mayores que menos 3 y menores que 2, este intervalo. Y menos 3 para los x menores o iguales a menos 3. Y esa sería la respuesta, por ejemplo, en este caso. Sí, sí, tienes razón. Porque no hicieron acuerdo. Aquí es que estoy restando, no estoy sumando. Lo que hice fue sumar. No es sumar, es restar. Los intervalos no cambian, lo bueno. Lo malo es que aquí ya no es suma, sino es resta. Entonces aquí estoy restando, no estoy sumando. Me equivoqué. Aquí es menos. Es 3 menos 2. 0 menos 2. Menos 3 menos 2. Y menos 3 menos 0. Ahí te quedaría 1. Menos 2. Menos 5. Y menos 3. Esa sería la respuesta. Esto sería 3f menos 2g de x. Entonces primero obtuve 3f, que era esto. Luego obtuve 2g, que era esto. Entonces copié en recta real la misma regla de correspondencia y realicé la operación, que en este caso es la resta. Primero copiando todos los intervalos y luego restando en cada uno de los intervalos los diferentes valores de 3f y de 2g. Listo. ¿Una pregunta para continuar? Porque todavía falta. Entonces, continuando mejor. Tenemos también que podemos hacer composición de funciones. Podemos hacer composición
entre dos funciones de variable real. Igualmente, como ya vimos, la composición de funciones con conjuntos finitos. Entonces, tenemos, sea f y g, dos funciones de variable real. Entonces, podemos componer de g con f, denotada por g o f, se define de la siguiente manera. G o f es g de f de x. Es decir, no olviden que siempre es de izquierda a derecha. Primero aplico f y después aplico g. Se lee g compuesta con f. Entonces, aquí también se aplica la restricción de que el rango de la primera debe ser subconjunto del dominio de la segunda para que sea función, y que el dominio de g o f es igual al dominio de f. Lo mismo si fuera al revés. Aquí debe ser Lo mismo si fuera al revés. El rango de la primera tiene que ser subconjunto del dominio de la segunda, y ambos dominios son iguales. Entonces, es bastante sencillo. De igual manera acá, es bastante sencillo. La suma, la resta, cuando la regla de correspondencia es igual a todo el dominio. Simplemente aplicas la composición. Pero es difícil cuando se hace así, cuando se hace por partes. Entonces, por ejemplo, si fueran aquí, te dicen f de x es igual a esta función. X menos 1, recordemos que este de aquí solo está definida para los x mayores que 1, que hacen que lo que está dentro de la raíz sea positivo. Y la de acá solo está definida para los... mejor dicho, como es cuadrática, está definida para todo x. El dominio es todos los reales. Entonces me piden obtener la regla de correspondencia de f o g y g o f. Entonces, no olvidemos que, primero, f o g es esto. Entonces, ¿cómo se obtiene? Básicamente a f, a la regla de correspondencia de f, en vez de poner g, pones g de x. Entonces, eso es lo que te está diciendo aquí. En vez de evaluar x, estás evaluando g de x. Entonces, por ejemplo, en este caso sería raíz de, en vez de x, sería g de x, menos 1. Ahora, antes de hacer esto, deberías ver si se cumple esta propiedad. Que el rango de la primera, es decir, el rango de G, sea subconjunto del dominio de F. El dominio de F es los X mayores o igual que 1. El rango de G, recordemos que esto es una cuadrática, y su rango, ¿quién me dice el rango de G, por si acaso? Así rápido. ¿Cuál es el rango de G de esta cuadrática? El rango de G es de 2 hasta más infinito. Entonces el rango de G es de 2 hasta más infinito. Entonces eso se lo deberías saber, no de memoria, sino al ojo, porque puedes ver que el vértice es el punto 0,2. El vértice de esta parábola es el punto 0,2. Está en forma canónica. Entonces puedes ver que efectivamente el rango, si es subconjunto del dominio, 2 hasta el infinito es subconjunto de 1 hasta el infinito, entonces sí existe esta función. Entonces para obtener f o g de x, en f reemplazas g, y ahora g de x sabes que es x cuadrado más 1, entonces por eso aquí está raíz de x cuadrado más 1, que es g de x, menos 1, y eso te queda raíz de x cuadrado más 1. Entonces, aquí como pueden ver, el dominio va a ser el dominio de la primera, el dominio de g de x, es decir, todos los reales. Y en cambio, si fuera al revés, g o f de x, tienes que también cumplir que el rango de la primera, el rango de f, sea igual al dominio de g, mejor dicho, sea subconjunto del dominio de g. El rango de f, lo puedes ver aquí, que son el rango de f son los positivos. El rango de f son los positivos. Y eso es subconjunto del dominio de g, ¿sí? El dominio de g es todos los reales. Entonces, lo que haces es, para obtener g f de x, de nuevo, a la regla de correspondencia de g, le evalúas f de x.
Entonces la regla de correspondencia es esto. Entonces lo que haces es f de x al cuadrado más 2. Entonces en vez de x, f de x. Y f de x, sabes que es raíz de x menos 1. Simplificas y te queda x más 1 después de sumar. Ahora, el dominio de esta función es el dominio de la primera, que es f. El dominio de f es los x mayores o igual que 1. Ya, y ese es el caso más sencillo, que es cuando tenemos que la función está definida de igual manera para todo su dominio. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? Digamos que tenemos funciones definidas por partes. Y te piden hallar g o f de x. Entonces aquí se complica un poco, porque ahora necesitas graficar. Y es bastante útil. Entonces, primero, aplicas la definición. Te piden hallar g o f de x. De nuevo, g o f de x quiere decir que a g le aplicas f de x. Entonces lo que haces es copiar la regla de correspondencia de g de x, pero en vez de x, pones f de x. Entonces por eso aquí en vez de x cuadrado tienes f de x al cuadrado. Y aquí tienes f de x mayor que 2. Y x debe pertenecer al dominio de f. Y aquí 1 cuando f de x es menor o igual que 2. Entonces, des en cuenta que yo el f de x lo estoy copiando tanto en la regla de correspondencia como en esta parte del dominio. Entonces, pueden darse cuenta que yo necesito saber esto. Necesito saber cuándo f de x es mayor que 2 y cuándo f de x es menor o igual que 2. Entonces, para saber eso, yo me ayudo de la gráfica. Entonces, grafico f de x. Entonces, aquí debería graficar f de x. Entonces, yo hago la gráfica. Bueno, para estas alturas ya debería saber graficar una recta lineal. Mayor o igual que 1. No es hecho mayor que 1, es x más 1. Entonces, x más 1 y mayor que 1 sería aquí. 2,1. Con pendiente igual a 1. Y 2 menos x, para menor o igual que 1, sería menos x más 2. Entonces sería algo así. En 2 vale... No, aquí no es 2, aquí es 1. ¿Qué hago? En 1 vale 1, está bien. Entonces te quedaría algo así. Esa sería la gráfica de la función f de x. Luego lo que debes hacer es graficar cada uno de estas separaciones. Es decir, el cuándo es f de x mayor que 2 y cuándo f de x es menor o igual que 2. Entonces, ¿cómo haces eso? Graficas una línea horizontal justamente en y igual 2. Entonces graficas esa línea horizontal. Graficas la línea horizontal y ves el, los puntos de corte. Entonces ves que aquí hay un punto de corte, aquí hay otro punto de corte. Deberías calcularlos en x. No olvides que el dominio de lo que te va a quedar es el dominio de f de x. Entonces tú vas a trabajar con el dominio de f de x. Aquí, este es el dominio de f de x. Aquí vas a poner el nuevo dominio de g o f de x. Entonces por eso debes obtener estos puntos. Este y este. Así como también los naturales, los cambios del dominio de f de x, que estaría aquí en 1, que te lo dice esta parte que está aquí. Entonces aquí en el dominio de f de x tú vas a poner los cambios de dominio de f de x, pero también aquellos puntos en que ocurren estos cambios en g de x. Entonces calculando este punto, veo que esto es x igual a 3, creo. No, 4. Menos 4. Sí, menos 4. Y el punto de acá, déjenme ver si está bien por si acaso. No, estoy mal. Es menos 2. No, sí está bien.
1, 0. Ah, es que aquí es 2, perdón. Aquí debería ser 2, pero igualmente... Esta gráfica está mal, porque cuando x es igual a 1, no es 0. Según esta gráfica está mal, pues esta gráfica está bien. Ya, déjenme borrar aquí. Aquí es 2. Ah, entonces aquí era 2, déjenme borrar, aquí está. Aquí hice mal esta línea horizontal. Bueno, pueden ver que es muy importante graficar bien. Aquí me equivoqué. Ya, entonces la gráfica, la recta horizontal sería aquí. Ya. Entonces, como les digo, ya. En el dominio de f de x, yo voy a copiar todos los cambios de dominio de g o f de x. Entonces, aquí hay uno. Con razón, no, aquí no, no se me hacía raro que salga menos 4. Y aquí hay otro también, que justamente es el 1 del cambio de dominio que estamos hablando aquí. Entonces, este cambio de dominio, bueno, lo puedo ver gráficamente, es cuando x igual a 0. Efectivamente, cuando x es 0, te queda 2. Entonces, aquí puedo ver, por ejemplo, que esto de aquí me dicen mayor que 2, entonces sería mayor que 2 abierto, 2 para arriba, y cerrado, 2 para abajo. Entonces, aquí también sería hasta esto. Aquí sería cerrado y abierto acá. Entonces, yo copio esos intervalos. Este de aquí lo veo por el mayor que 2, menor o igual que 2. Mayor, menor. Aquí es por el de f de x, sería cerrado aquí y abierto acá. Entonces tengo esos tres intervalos. Para el primer caso, veo que f de x, aquí f de x vale mayor que 2, entonces uso este intervalo. Entonces usaré esta parte, f de x al cuadrado, pero también x vale menor que 0, entonces estoy usando este de aquí, entonces sería 2 menos x al cuadrado. Mejor dicho, esto sería, estaría usando f de x al cuadrado, pero como estoy trabajando en x menor que 0, f de x vale 2 menos x. Entonces 2 menos x al cuadrado. Ahora, en este de acá, f de x es menor o igual que 2. Entonces f de x es menor o igual que 2. Por lo tanto, estoy aquí usando 1. Aquí ya podría, o sea, ya no es necesario sacar cuánto valdría f de x porque, bueno, da igual. Igual te va a quedar 1 aquí. Ahora, para el lado de acá, f de x ya vale de nuevo mayor que 2. Entonces tengo que usar de nuevo esta regla de correspondencia. Pero en este lado, fx es mayor que 1. Entonces tengo que usar esta que está acá. Entonces sería x más 1 al cuadrado. Y finalmente, escribiendo la respuesta, sería 2 menos x cuadrado para x menor que 0. 1 entre 0 y 1. Y x más 1 al cuadrado para x mayor que 1. ¿Ya? Entonces es un poquito más difícil, pero tengo que fijarme en el gráfico de la función. Vamos con otro, mejor. Vamos a hacer este aquí. De nuevo, me piden hallar el f o g de x. Entonces, muy importante es empezar más que sea sabiendo que me piden f o g de x. Entonces, lo que me están pidiendo en realidad es a la función f
aplicarle g de x. O sea, en vez de x, yo pongo g de x. Entonces lo que hago es copiar la función f de x, pero en vez de x, yo pongo g de x. Entonces pueden ver que aquí es g de x al cuadrado más 1, 4, 2 menos g de x, y también acá, g de x menor o igual que 2, g de x está entre 2 y 4, aquí debe ser 4. Y g de x es mayor o igual que 4. Entonces pueden ver que como estoy aplicando f o g de x, a f de x, yo le introduzco g de x. Entonces por eso uso la definición de f de x, pero le evalúo g de x. Ahora, ¿cómo determino esto de aquí? Lo que me falta determinar es qué valores de g de x yo debo reemplazar. Tengo 2. Entonces, para saberlo, yo debería graficar. Entonces, de nuevo hago la gráfica de esa función. Hago la gráfica. Debo graficar g de x. Entonces, tienen que estar atentos. ¿Cuál gráfica dibujo? La primera que aplico. Aquí era g de x. Acá era f de x. Entonces, la primera que aplico, g de x, es la que grafico, porque necesito saber cuánto g de x es menor o igual que 2, mayor o igual que 4, etc. Entonces, grafico g de x. Puedo ver que g de x es lineal para x mayor que 0, mayor o igual que 0. Y para x menor que 0 es la cuadrática menos x cuadrado, que sería esto de acá. Bueno, un poquito más bonito. Ya, entonces esto sería x, esto sería y. Entonces, una vez que hago eso, grafico las rectas horizontales, dependiendo de lo que necesite. No olvidemos que g de x, queremos saber entonces el valor en y. Entonces, esta gráfica es g de x. Esta gráfica es g de x. Entonces, queremos saber su valor en y. Yo lo que hago es graficar aquí la recta 2, porque necesito mayor o igual que 2 o menor que 2. Bueno, en este caso menor o igual que 2 y mayor que 2. Y también la 4. Entonces, como les dije, el dominio de G, en este caso el dominio de la primera, va a ser el dominio del f o g de x. Entonces yo en el dominio de G, yo voy a copiar todos los intervalos de la nueva función. Entonces, ¿cuáles van a ser? Primero, los intervalos de cambios propios de G, que serían aquí, como pueden ver aquí y acá. Y además los cortes. Entonces, por ejemplo, aquí, primero me dicen que es x menor o igual que 2, entonces sería aquí menor que 2, menor o igual, mayor que 2, luego es menor que 4, mayor o igual que 4. Y los copio acá abajito. Entonces, por ejemplo, aquí y acá. Debería calcularlos, cuáles son esos puntos de corte, con la definición. Como es la lineal, yo sé que, claro, como es la identidad, aquí 2 quiere decir que acá es 2. Y acá 4 quiere decir que acá es 4. Pero eso debería calcularlo. Pero en este caso, como es la lineal, es sencillo. Y copio los intervalos. Menor o igual, mayor, menor, mayor o igual. Y voy a ver que me van a quedar 4 intervalos distintos. Entonces, lo que hago ahora es, para el primer intervalo, g de x es menor o igual que 2, o sea, estoy en la primerita. Entonces aquí debería usar g de x al cuadrado más 1. Pero además, x es menor que 0. Entonces aquí debería usar g de x igual a menos x cuadrado. Entonces sería menos x cuadrado al cuadrado más 1. Para el segundo intervalo, g de x sigue siendo menor o igual que 2. Entonces sigo usando esta definición, g de x al cuadrado más 1, pero ahora ahora x es mayor que 0, mayor o igual que 0. Aquí estoy mal, aquí me confundí en esta definición. Aquí no me confundí en estos intervalos. Como estaban pegaditos, me confundí. Es menor que 0, entonces es cerrado a la izquierda, abierto a la izquierda. Entonces aquí es abierto a la izquierda y cerrado acá. Entonces eso me equivoqué.
Ya. Entonces aquí lo que haría es g de x, como x es mayor que 0, mayor o igual que 0, entonces aquí sería x nomás. Entonces sería x al cuadrado más 1. En vez de g de x sería x. Ahora, en esta partecita, g de x está entre 4 y 2. Entonces uso esta, 4. Y en esta última partecita, g de x es mayor o igual que 4. Entonces uso esta de acá, 2 menos g de x. Pero además de eso, x es mayor o igual que 0. Entonces tengo que usar, para g de x, debo usar la primera definición. Entonces sería 2 menos x. Y ahí ya tengo las 4 partes. Entonces solo falta transformarlo. Para menor que 0, sería x a la cuarta. Esto de aquí te quedaría x a la cuarta más 1. Para x entre 0 y 2 sería x al cuadrado más 1. Entre 2 y 4 sería 4. Y para mayor o igual que 4, 2 menos x. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. Pueden ver aquí los puntos de corte, esos que estaba hablando. Ya, entonces esto ya es un poquito más difícil, como les digo. Entonces, parte por parte. Primero uso la definición de la de afuera, f en este caso, y evalúo g de x. Luego yo tengo que graficar g de x para ver estos intervalos de corte. Y de ahí, para cada intervalo, tanto de esto de aquí como los propios de g de x, uso las definiciones distintas para obtener ya al final f o g de x. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que alguien quisiera hacer? Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Bueno, eso se lo dejo para que practiquen. Es como lo que hicimos de evaluar. Pero vamos a empezar ya que aquí ya falta poquito para que se acabe la clase. Entonces vamos a obtener la función inversa. Entonces vamos a ver función inversa. Ya vimos que una función es inversible si y solo si es biyectiva. Entonces tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Entonces hay varias formas de sacar la inversa. Esta puede ser una de las formas. Simplemente cambiar f de x por x y reemplazar x por y despejas y así obtienes la inversa. Ya vamos a hacer eso. Y la gráfica, la regla de correspondencia de f-1 sería la ecuación obtenida. Y recordemos que los dominios y los rangos se cambian entre la función y su inversa. Gráficamente, ambas son simétricas con respecto a la identidad. Y la monotonía se mantiene, como les dije. O sea, es decir, si f es estrictamente creciente, f a la menos 1 también lo es. Y lo contrario también se cumple. Ahora, como ya vimos también, no muy profundamente, pero vimos que la composición de función entre su función inversa y consigo mismo es una identidad. Entonces, si compongo f menos 1 con f, te queda identidad en x. Y si compongo f con f a la menos 1, te queda en y. No olvidemos que x es el conjunto de partida de f y y es el conjunto de llegada de f. Que justamente son dominio y rango porque, bueno, tiene que ser, no olvidemos que la función es biyectiva. Entonces, sobreyectiva y además el dominio es igual al conjunto de partida. Entonces, aquí este es un procedimiento y el otro para obtener la inversa sería el que está acá, que sería la composición entre la función y su inversa, y eso debe darte la identidad. Son dos procedimientos que podemos usar. Entonces, por ejemplo, es bastante sencillo cuando la función simplemente tiene una regla de correspondencia, como por ejemplo en este caso. En este caso la función tiene una regla de correspondencia, que es 2 menos 2x más 6. Yo sé que la lineal, siempre y cuando la pendiente no sea 0, es sobreyectiva, es inyectiva, es decir, es biyectiva, por lo tanto va a tener inversa. Entonces lo que haré es hacer la composición entre la función con su inversa. Entonces esto quiere decir que a f
en vez de x, evalúo f a la menos 1 de x. Entonces me va a quedar 2 f a la menos 1 de x más 6. Y eso tiene que ser igual a la identidad. Entonces aquí puedo despejar f a la menos 1. Me queda que la inversa es 6 menos x sobre 2. Ahora, ese es un proceso. El otro proceso era intercambiar, por ejemplo, otro proceso para sacar la inversa es intercambiar x, f de x con x y x con y despejo y. Entonces aquí me quedaría x menos 6 igual a menos 2y. Y es igual a x menos 6 sobre menos 2. 6 menos x sobre 2. ¿Qué es lo mismo? Entonces la inversa sería igual a 6 menos x sobre 2. Entonces el dominio es el rango. Entonces acá el rango es todos los reales porque es biyectiva. Entonces el dominio también acá van a ser todos los reales. Entonces también es muy importante al momento de sacar la función inversa, sacar el rango, porque ese rango va a ser ahora tu dominio. En este caso, como es sobreyectiva, el rango eran todos los reales, por lo tanto el dominio acá van a ser todos los reales. Y ambas son decrecientes, estrictamente decrecientes. ¿Preguntas? Hasta ahí, por ejemplo, es un caso sencillo donde la función tiene una regla de correspondencia igual en todo su dominio. Y simplemente hago esta composición o el cambio de variables y despejo la otra. Ahora, ¿qué pasa cuando la función está definida por partes, por tramos? Entonces yo debo sacar para cada tramo la función inversa. Entonces, ¿qué es lo que debo saber? Pues simplemente, como les dije, primero, bueno, asumo que esto debería ser biyectivo. Entonces la mejor manera de saber si es biyectiva es graficarla. Pero bueno, antes de graficarla, para graficarla no es necesario sacar la función inversa. No, para sacar la inversa no es necesario graficar. Pero sí es útil para ver si es biyectiva. Entonces asumiremos que sí es biyectiva. Entonces, para cada tramo, debo analizarlo. Entonces, el proceso para cada tramo es el mismo. O sea, cambio las variables y despejo. Pero, como les dije, debo sacar el rango de cada partecita, porque ese rango va a ser mi nuevo dominio. Entonces, para este caso, por ejemplo, yo debería sacar el rango. Pero creo que sí es mejor graficar, porque graficar, la mejor manera de ver este rango es graficando. Entonces, yo sé que esta función, a ver si lo grafico aquí, que es más sencillo. Entonces, pueden ver que es muy útil graficar. Por ejemplo, para este caso, x cuadrado más 1 es la parábola x cuadrado subido 1, pero solamente lo mayor o igual que 0. Entonces sería de aquí para acá. Entonces aquí puedes ver que el rango es desde 1 hacia el infinito. Entonces es muy importante tener el rango porque ese rango va a ser tu nuevo dominio. Entonces el rango de esta parte es mayor o igual que 1. Entonces luego haces que el y igual x cuadrado más 1. Haces el cambio de variable entre x y y, como dice acá. X lo cambias a y y f de x lo cambias a x y despejas y. Ahora, aquí hay algo muy importante también que tengo que tomar en consideración. La cuadrática tiene dos partes cuando sacas la raíz. La parte positiva y la parte negativa. En este caso, ¿cuál le tomas? Pues ahí tienes que tener en consideración lo siguiente. Si es la parte derecha, entonces toma la raíz positiva. Si, por ejemplo, tú tienes que en la función original, la gráfica de la cuadrática, están tomando la parte izquierda. O sea, están tomando esta de aquí, por ejemplo. Digamos que x, lo mismo, x cuadrado más 1. Pero están tomando esta parte. Entonces, al momento de hacer este cambio, todo el proceso es el mismo. La diferencia es que aquí tomas la raíz negativa. Deberías tomar la raíz negativa. Porque el brazo izquierdo es la raíz negativa. El brazo derecho es la raíz positiva. Entonces, en este caso, estamos tomando la parte derecha. Entonces, esto no me interesa.
Entonces es la raíz positiva. Y como les dije, el rango se transforma en tu nuevo dominio. Entonces el rango era de -1, de 1 hasta el infinito. Ahora ese va a ser el dominio. Entonces eso debería hacerlo en todas las partes. Luego grafico este de aquí hasta aquí. El +1, este de aquí sería esta gráfica. Abierto en 1. Abierto aquí. Entonces puedo ver que el dominio, que es la que está aquí, desde -1 hasta 0. Y el rango, en cambio, será desde 0 hasta 1. Y ese rango va a ser mi nuevo dominio. Entonces este es el rango, de 0 a 1. Y ese va a ser mi nuevo dominio. Hago el mismo proceso de intercambiar las variables y despejo. Entonces esta es la regla de correspondencia de la inversa. Y este será su nuevo dominio. El rango que está aquí es su nuevo dominio. Finalmente, con la última parte, sería menos x más 1 al cuadrado. Yo siempre para graficar eso utilizo técnicas de graficación. Empiezo con x cuadrado. Entonces este x cuadrado sería algo así. El +1 te lo mueve a la izquierda, entonces te quedaría algo así. Y este menos para abajo, entonces te quedaría algo así. Tomas lo menor es igual que 1, entonces sería de aquí para acá. Entonces aquí se aplica lo que les dije. Tengan en cuenta que estoy tomando una parábola y estoy tomando su brazo izquierdo. Estoy tomando su brazo izquierdo. Entonces, aquí yo puedo ver el rango de esta parte. El rango de esta parte es de 0 hasta infinito. Entonces los y menor o igual que 0. Entonces hago el cambio de variables, despejo y aquí también me quedan de nuevo dos valores para la raíz. Como estoy tomando el brazo izquierdo, tomo la parte negativa. Y el rango pasa a ser el nuevo dominio. ¿Ya? Entonces ese es en sí el proceso de la función inversa por partes. ¿Alguna pregunta está ahí? Esta sería su gráfica. ¿Alguna pregunta? Entonces, pueden ver que el proceso es el mismo. Lo difícil, creo yo, es saber el rango, porque ese va a ser tu nuevo dominio. Esto de aquí es simplemente intercambiar variables y despejar la y. No, eso no. Entonces, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Por favor, háganla. Si no, vamos al taller. Antes de que se me olvide. Bueno, ya saben que el taller, como ya lo han dicho varias veces, me pueden pedir ayuda en cualquier momento. No olviden que todos deben subir su parte. Entonces, vayan por favor todos al taller. Ya debería estar publicado ahorita. La contraseña es tal 4func. Déjenme ponerle, déjenme copiar.